Hola amigos, feliz tarde, día o noche cuando sea que estén escuchando este podcast. Bienvenidos al episodio número 7 del ABC Radio. El día de hoy estoy muy feliz porque tengo una gran invitada que teníamos ya bastantes días tratando de coordinar esta entrevista. Además, es la primera invitada del ABC Radio y estoy súper feliz de hablar con ella sobre un tema del cual sé que muchos amigos han estado muy pendientes y que creo que sobre todo a los venezolanos nos ha tocado mucho afrontar en los últimos años y es el tema de la migración. Así que le doy la bienvenida a la psicóloga Sena Sleiman, quien desde toda su experiencia nos va a estar contando un poquito sobre qué herramientas podemos tener si emigramos o de pronto toda nuestra familia emigró también, que eso me parece un tema muy importante. Bienvenida, Sena, al ABC Radio. Hola Esther, muchas gracias por tu invitación. Bueno, te cuento un poco sobre la migración como duelo, ¿ok? Sabemos que, bueno, la migración es dejar nuestro lugar para establecernos en otro sitio. La gente hace esto porque espera mejores condiciones laborales, económicas, porque está huyendo de algún conflicto bélico o político, sí, o de alguna circunstancia social, y para buscar mejores condiciones de seguridad o de salud o educación, por ejemplo. Entonces, bueno, es importante, lo primero que tenemos que entender respecto a la migración es que es un duelo, pero no solo es un duelo, son múltiples duelos parciales, ¿ok? Un duelo es una pérdida, es el proceso que vivimos ante cualquier pérdida, real o simbólica, y esto de real o simbólico también es importante porque vamos a ver que durante la migración hay muchas pérdidas, bueno, de lo tangible, pero también de lo que esas cosas pueden significar para nosotros, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué decimos que son múltiples pérdidas parciales? Bueno, porque son muchas cosas las que perdemos en una migración y podemos, si quieres, detenernos en ellas. Y son parciales porque, bueno, esas cosas dejan de estar, pero a la vez siguen estando. Es decir, perdemos a nuestra familia y nuestros amigos, pero ellos siguen estando en un lugar. Entonces, esto hace que sea un duelo complejo y esta es una de las razones por las cuales es tan importante poder como tener un acompañamiento mientras se toma la decisión, o sea, durante el proceso bueno, la decisión migratoria, que ya sabemos que comienza antes de irse a otro país o a otra ciudad, y durante ese proceso. Allí me gustaría, como bien dices, como que si nos detengamos un momento para puntualizar sobre esos tipos de duelos, ¿no? Y me llama mucho la atención lo que dices de los que son como reales. ¿A qué te refieres con eso? O sea, por ejemplo, alguien que se va, quizás lo real es que se fue, obviamente, ¿no? Pero no sé si eso también esté muy enfocado con el tema, por ejemplo, profesional, eso también es como un duelo, ¿no? Que está muy ligado con el tema migratorio de yo en mi país era, porque quizás en el país nuevo ya no haces lo que hacías antes, ¿no? Y allí, como tú bien lo decías, hay un ejemplo que me gustó mucho, que escuché una vez en una entrevista, que decían que a veces la migración es como este síndrome de cuando alguna persona le realizan, o sea, pierde algún miembro del cuerpo, ajá, que decían que es como que, sí, lo que tienes, como el síndrome del miembro invisible, creo que le dicen, como que sientes que no lo tienes, pero lo tienes a la vez. Entonces, cuéntanos un poquito sobre ese tema. Bueno, los 7 duelos migratorios, según un autor que se llama, ya te voy a decir el nombre, pero bueno, son, en primer lugar, los afectos, que tienen que ver con la familia y con los amigos, ¿no? Ahí está un poco lo real y lo simbólico. El apellido del autor es Achotegui, ¿ok? Está lo real y lo simbólico porque, bueno, en realidad
dejas de convivir con las personas con las que estás acostumbrado, dejas de ver a tus amigos, pero también está todo lo que simbólicamente está puesto en esas relaciones y lo que representan para ti, ¿no? Todas esas redes de apoyo. Lo segundo es la lengua, y esto es muy importante porque esto tiene que ver con el idioma, y lo hablábamos un poquito antes de comenzar la entrevista, que aunque tú estés en un país donde se hable tu mismo idioma, no es la misma forma de, no son las mismas expresiones, no es la misma forma de entenderse, incluso dentro del mismo idioma. Entonces, por supuesto, esto se agrava un poco cuando el idioma cambia también, ¿no? Claro. Hay una pérdida de la cultura, ¿sí? Bueno, que tiene que ver con cómo concebimos el mundo, los códigos, la forma en que nos relacionamos. Bueno, hay países donde, aquí, por ejemplo, en Venezuela saludamos con beso, hay países donde no se saluda con beso, hay países donde se saludan con más besos, incluso entre los hombres. Entonces, todo lo que tiene que ver con los ritos, las tradiciones, por ejemplo, hay muchos relatos de venezolanos afuera que sienten dolor de pronto al ver que sus hijos van a escuchar otro himno en el colegio. Entonces, esto tiene que ver con los sabores, con los olores, que es algo que reportan las personas que extrañan de su país de origen generalmente. Incluso el sentido del tiempo puede cambiar, ¿sí? Es decir, hay lugares donde uno, bueno, va más rápido, hay lugares donde uno va más lento. Por ejemplo, los que somos de Caracas, sabemos que cuando uno viaja dentro de Venezuela, siente que la gente está como un poco más lenta. Eso puede ser un ejemplo. Sí. El cuarto duelo tiene que ver con la geografía, el espacio, la tierra, ¿sí? Y bueno, es todo esto del clima, los paisajes. En Caracas estamos acostumbrados a que tenemos la playa a 30 minutos, entonces, bueno, la gente que migra reporta, bueno, extraño ir a la playa, dependiendo de dónde. O el Ávila. O el Ávila. Bueno, hay una pérdida de estatus que tiene que ver con lo que tú mencionabas, y aquí hablamos de estatus legal, porque no es lo mismo ser del país que ser extranjero. Total. Hay una pérdida de estatus profesional o académico, y hay una pérdida de estatus económico, ¿no? Y esto tiene que ver con el reconocimiento, ¿no? Perdemos ese reconocimiento de los demás. Y también perdemos el grupo de pertenencia, que es como, bueno, todo esto que estamos conversando. O sea, mi familia es un grupo de referencia, mis amigos del colegio, mis amigos de la universidad, mis colegas. Y dependiendo del país, puede haber una sensación como de extrañeza. Es decir, incluso cuando las personas son bien recibidas, sienten que no pertenecen a ese lugar, aunque sientan que se sienten bien, que las personas las reciben bien, hay un sentimiento de que yo no soy de acá. Y por último hay la seguridad física. Hay una pérdida de la seguridad física en el sentido de que podemos encontrarnos frente a xenofobia, frente a dificultades para obtener asistencia médica. Evidentemente esto va a depender del país y del estatus que tenga la persona al migrar. Pueden cambiar las condiciones de salud, seguridad, alimentación, y pueden haber trastornos como el homesick. No es un trastorno, pero digamos, es esto de como extrañar el lugar de origen, y pueden haber trastornos somáticos asociados a esto. Podemos sufrir de ansiedad o depresión como consecuencia de esto. Entonces, fíjate, todo esto que acabamos de mencionar, que es bastante, mucho, es lo que nos caracteriza, lo que nos hace ser quienes somos. O sea, porque alguien cuando se describe, bueno, dice, yo soy venezolana, soy psicólogo, soy hija, soy hermana, tú eres en relación de tu entorno. Entonces, esto hace, tal como tú lo mencionaste, que la migración genere una crisis de identidad. Entonces, porque, bueno, cambian todas tus referencias y cómo te reconstruyes a partir de todo eso que a tu alrededor acaba de cambiar y que ya no tienes como la referencia de lo que tú eras en tu país. Sena, y me parece tan valioso todo eso que acabas de compartirnos, sobre todo porque creo que para alguien
que lo esté viendo, e incluso para mí es una sorpresa saber que tiene como todas estas categorías tan claras que creo que a veces todas las sentimos a la vez, ¿no? Yo me fui de Venezuela hace como 2 años y medio aproximadamente, y en realidad yo no me iba a quedar, o sea, quizás como lo hablábamos antes de empezar la entrevista, que ya lo explicaremos un poco más adelante, hay muchas personas que sí dedican un tiempo a realizar, digamos, como la planificación de su migración, ¿no? Como a prepararse o a tener ese acompañamiento para tomar el paso. En mi caso en particular, yo venía para algo muy puntual a Colombia, que es el país donde vivo, pero sí me impactó mucho, te debo decir, el tema de que es el país de al lado y ver la cantidad de venezolanos que no necesariamente emigran en las mejores condiciones, ¿no? O sea, me refiero a esto, a que pasan y es un poco fuerte, ¿no? Y también a uno le pega un poquito, que es como ver pues la indigencia del país de uno de origen en un país extranjero, ¿no? Y no necesariamente las personas de este país tienen por qué ser, digamos, lo más receptivas posibles ante esta situación que también para ellos es nueva, ¿no? Y allí, como también lo explicabas, si bien se cambian, eso es algo que siempre dicen, ¿no? Como que emigrar es cambiar algunos problemas por otros. Y ya tú lo ejemplificabas muy bien diciendo que quizás, bueno, una persona huye o se va de un sitio por un tema de seguridad, por un tema económico. Entonces, a veces resulta muy difícil explicar siendo venezolano a alguna persona en este caso, de este país, de Colombia, decirle, bueno, mira, los migrantes que tú ves en la calle probablemente son personas que son profesionales, pero quizás tienen estos carteles pidiendo ayuda porque con lo que puedan obtener monetariamente en la calle aquí, pueden alimentarse mejor que en su país de origen. Entonces, entran como esa serie de cosas que es como complejo, ¿no? Para los migrantes. Y como tú bien lo decías, quizás no todas las personas que son migrantes tienen este acceso en este caso, a tener un apoyo psicológico como que les diga, hey, está bien que emigraste y del todo pues vas a estar bien eventualmente y que tengan como esas herramientas también para sentirse en paz, ¿no? Sí, es que bueno, acá diferenciamos como dos tipos de migración, probablemente haya muchos Sí, más, pero bueno, en la migración planificada, de la persona que tiene ciertos recursos y que como piensa un poco mejor cómo poder, como reúne los recursos con los que cuenta, que es un poco lo que hacemos en el tema de la planificación de la migración, es decir, sí. con qué recursos cuento yo para adaptarme al país que estoy eligiendo, ¿no? Es como una especie de foda de ver las fortalezas y las debilidades en la persona en relación a las oportunidades y las amenazas del país Sí, al que está pensando emigrar. Entonces está como ese tipo de migración que es un poco más planificada y donde tú de pronto puedas decir, y tú según tu experiencia, bueno, mira, el primer año va a ser un poco más duro, pero eventualmente voy a te estar vas a mejor. adaptar. Y está como bueno, esta migración como de huida, Sí, de escape, de la emergencia, ¿sí? sí. Bueno, de una población que está muy vulnerable en Venezuela, que literalmente no tiene para comer y que está huyendo del hambre. O sea, es tan drástico como eso. Y bueno, recordemos que quizás cuando estamos hablando de los venezolanos, no estamos hablando o de esa parte de la población, no estamos hablando de una migración como común, porque bueno, estamos frente a un país en una crisis humanitaria compleja. Entonces, Total. estamos viviendo unas condiciones que son extremas y por eso vemos tanta gente como huyendo de estas condiciones. Y por eso vemos tantos venezolanos en tantas partes del mundo, ¿no? Porque Claro. ha sido una crisis como sostenida en el tiempo.
que, bueno, tampoco somos el único país que ha vivido esto. Hemos visto este tipo de movimientos de diásporas con otros países. En algún momento lo vivió Europa en un momento de conflictos bélicos. Entonces, bueno, es un poco como entender también las condiciones tan extremas de las que estamos viviendo en Venezuela actualmente. Total. Ahí me gustaría hacerte una pregunta, ¿no? Y es, muchas veces, hablando con amigos, etcétera, cuando tienen como ese tema o estamos todos con ese tema de ¿será que me voy? ¿Será que me quedo? E incluso cuando la gente ya ha realizado la migración, que no es un proceso fácil, ¿no? Se encuentran también con la pregunta de ¿será que mejor me regreso o será que trato entonces de adaptarme? En función de tu experiencia, ¿cuáles crees que serían como esas preguntas o qué deberían cuestionarse las personas para saber si la decisión que tomen, digamos, les va a dar la paz o los va a hacer sentirse felices y tranquilos, ¿no? Porque siento que en muchos momentos había también como esta fiebre de me tengo que ir, me tengo que ir, me tengo que ir ya. Y yo les decía a mis amigas, pero espera, planifícate primero antes, trata de ahorrar un poco. Era como que no, me tengo que ir con $50 y a veces no es así, exacto. Sí, y ese como sea termina siendo muy costoso, o sea, la gente, bueno, como sea, porque estoy obstinado, pero ¿de qué estás obstinado? ¿Qué está pasando en este momento? Con $50, ¿qué haces con $50? O sea, con $50 no llegas de aquí a Maiquetía, ¿sabes? O sea, es como, o sea, llegaste a un país con $50 y ¿qué compraste con eso? Una comida por 1 o 2 días, o sea, no lo sé, pero es ponerse mucho en riesgo, ¿no? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que cualquier decisión en la vida implica pérdidas, ¿sí? Implica renunciar a algo. Cuando yo me voy a comer un helado, por ejemplo, y yo lo pido de chocolate, yo estoy renunciando al resto de sabores. Tú me puedes decir, bueno, pero lo puedo pedir de chocolate con mantecado. Chévere, pero no lo puedes pedir de chocolate con mantecado, con fresa, con pistacho, con... O sea, necesariamente cualquier decisión implica una renuncia. Ahora, ¿qué es mejor irse? ¿Qué es mejor quedarse? ¿Qué es mejor el chocolate o el mantecado o la fresa? Bueno, no, eso va a depender de cada uno y por eso es tan importante este proceso de introspección del que tú hablas, porque es una decisión individual. Esto que tú dices de pronto irse por moda o repitiendo patrones o por presión social, porque bueno, mi familia me tiene 3 años diciéndome que me tengo que ir, es también peligroso porque, bueno, no necesariamente va a corresponderse a esto que tú dices de lo que a la persona le puede dar paz. Entonces, tomando en cuenta esto, necesitamos saber, primero que cualquier cosa va a implicar una pérdida, pero que yo decido qué prefiero perder y qué prefiero ganar. Esto que tú dices, qué intercambio por qué cosa, ¿no? O sea, si me quedo en Venezuela, ¿qué estoy obteniendo y qué estoy perdiendo? Y si me voy, ¿qué obtengo y qué pierdo? Pero para eso es muy importante y por eso también recomendamos la psicoterapia siempre, poder conocerse a uno mismo. O sea, si yo no me conozco, ¿cómo voy a saber yo qué me va a dar más paz? Entonces, bueno, hay personas que de pronto se quedan en Venezuela porque prefieren trabajar. Lo que ya conocen también. Sí, o porque no quieren renunciar a su profesión, supongamos. Y la profesión puede ser, dependiendo de cuál sea precisamente, más o menos difícil de revalidar en otro país. O porque no quieren perder su estatus legal. Eso es otra cosa. Hay personas que tienen más recursos para irse porque tienen de pronto un pasaporte, una nacionalidad de otro país, tienen familia en otro país a donde llegar. O sea, el tema de con qué recursos cuento yo y qué es lo que yo quiero, cuál es mi proyecto de vida, es muy importante en este proceso de toma de decisiones. Entonces, hay que concientizar
Sí, todas estas cosas que estamos hablando, que son densas, aunque las estamos intentando sí, resumir. pero Como, es denso. Sí. como te digo, yo recomiendo mucho hacer el Mm, FODA. ¿Cuáles son mis fortalezas y mis debilidades? sí. Fortalezas en todos los sentidos. ¿Cuánto dinero tengo yo ahorrado? ¿Cuál es mi ¿Tengo otra profesión? nacionalidad o no? Tengo, exacto, si tengo una profesión, tengo un oficio, o sea, De bueno, yo acuerdo. estudio psicología, pero sé, qué sé yo, maquillar, sé Exacto. coser, eh, recursos, o sea, redes de apoyo. Tengo amigos acá, ok, tengo amigos en qué países o quién me puede recibir, tengo familia, con quién voy a contar, o sea, cuando tú llegues al otro país, ¿a quién vas a llamar? ¿Quién te puede ayudar? El tema del idioma, qué idiomas hablo, todo eso son recursos, como casi que hacer una lista de todo con lo que yo cuento para irme y por supuesto de las debilidades, cuáles son esas cosas que a mí me van a costar o que son más difíciles para mí. Y por otro lado, las oportunidades y amenazas que ofrece el país De acuerdo. al que estoy pensando mirar. ¿Por qué? Porque ahí hay que hacer un match. ¿Qué pasa? Ujú. Pasó mucho, por ejemplo, por darte un ejemplo. Bueno, mi amigo le está yendo súper bien en Argentina, me voy para Argentina. Bueno, ya va, pero tu amigo resulta que es ingeniero, en Argentina están buscando un montón de ingenieros, tu amigo tenía una tía en Argentina, Ujú. resulta que, por ejemplo, tú eres psicólogo, en Argentina es el país con más psicólogos per cápita, es decir, la competencia es dura, es difícil Wow. la reválida. Entonces, son condiciones distintas. Quizá para ti, a ti te pueda ir mejor en otro país que no sea donde tu amigo le fue bien. Sí. Por eso es tan importante hacer como esa revisión. Y, bueno, ser flexibles con uno mismo, por supuesto, ser pacientes, ya sea para esperar y migrar más adelante o una vez que hayas migrado como con todo tu proceso de adaptación y con todo lo que puedas sentir, entender que el plan puede cambiar, Ujú. porque a veces las personas, por ejemplo, tenían planificado migrar y por X o por Y no pudieron, ahorita que estamos saliendo, bueno, estamos durante la Estamos, sí. pandemia, Ujú. y eso, o personas que migraron y se regresaron, y a veces eso es entendido como fracaso. Entonces esto es importante porque también es como reflexionar sobre nuestros conceptos de éxito y de fracaso, que estoy esperando, cuáles son mis expectativas, porque Sí, uno puede terminar siendo muy duro con uno mismo. Y a sí. veces, bueno, sí, migraste, lo intentaste, no te fue bien, bueno, está bien regresar y no regresas igual, o sea, ya eso es una experiencia que te da un aprendizaje. Total. Y sabes que con eso yo creo que también, por ejemplo, me ha pasado mucho hablando con colegas que siguen estando en Venezuela, a los cuales por supuesto que admiro muchísimo, pero también pasa como el efecto contrario, ¿no? Y es para las personas que siguen estando en el país ante todas las adversidades, que son súper guerreros, súper fuertes, y siguen teniendo, digamos, bueno, necesito producir un montón de dinero para vivir bien, por ejemplo, en el caso de Venezuela, y consigo trabajos increíbles a pesar del tema, por ejemplo, del Internet y de la electricidad. Entonces, me ha pasado mucho que a veces cuestionan como, ven, pero ¿cuánto dinero haces tú al mes en este país? No, pero imagínate, es que aquí es distinto, pero también se pierden como esos aspectos, por ejemplo, que yo les digo, puedo ir, obviamente ahorita Venezuela ha cambiado muchísimo, porque como tú bien lo sabes, ya hay acceso a muchos productos, ¿no? Pero es como, bueno, yo en otros países tengo la comodidad, por ejemplo, de ir a un supermercado a cualquier hora y la comida tiene X precio, ¿no? Entonces, a veces, precisamente eso que nos explicas, de qué es, a qué estoy dispuesto yo a renunciar, ¿no? Es algo muy importante y es algo súper personal, ¿no? Por ejemplo, también que creo que vale la pena mencionar que es algo que pienso que sobre todo en el tema Venezuela, en el tema migración venezolana, es una pregunta súper importante que hacerse antes de tomar la decisión de migrar es, por ejemplo, ¿me despido de mi familia por cuánto tiempo, no? O sea, esto con respecto a
mucha gente también que se va a países bajo la modalidad de asilo político, en donde si el día de mañana pasa alguna emergencia, quizás no pueden salir del país. Entonces son preguntas que hacerse, ¿voy a estar en paz? Sí, estoy fuera, pero ¿pasa alguna emergencia con las personas que se quedan dentro del país? Eso es algo que también yo creo que todos también se deberían hacer, ¿no? Como reflexionar mucho y estar en paz de esa decisión. El año pasado tuve la oportunidad de hacer una entrevista a un comediante que se llama Domingo Mondongo. Él es argentino y él se fue a Venezuela, ¿no? Y él se fue de mochilero y ya tiene como 24 años en Venezuela, una cosa así. Y era eso, ¿no? Que entonces él decía que lo que a él como argentino le dio paz para tomar digamos, la decisión de quedarse en Venezuela era que él tenía que sentirse feliz, o sea, y tenía que hacer que la decisión de emigrar y dejar su país valiera la pena. Claro, Y eso es una decisión el diaria. beneficio es mayor que el costo, si lo ponemos en Exacto. términos económicos. Exacto. Claro, bueno, fíjate, esta diferencia que planteas entre los que nos quedamos y los que se han ido es Sí. importante porque tú lo asomaste al principio. Estos 7 duelos que yo te mencioné, los venezolanos en Venezuela también los hemos vivido. Claro. O sea, la migración ha sido tan avasallante, y no solo la migración, sino todos los cambios sociopolíticos que han dado lugar a esta migración han sido tan grandes que todos hemos tenido pérdidas, estas pérdidas múltiples, es decir, todos hemos tenido familiares y amigos que han migrado. Hay un tema del lenguaje que se ha transformado también con el tema de la polarización, por ejemplo, el tema de la cultura, o sea, Venezuela es un país que todos los días cambia. Sí. Y yo se lo digo a todos los que están afuera, o sea, el país que era cuando tú te fuiste ya no es. Ya no existe. Yo si intentara decirte cuáles han sido los cambios en estos 3 años, no sé ni por dónde empezar, ¿no? Sí. Ha habido una pérdida, obviamente, de ciertos espacios, del estatus, bueno, esto que vivimos los profesionales, sí. De bueno, soy profesional, pero ¿qué puedo hacer con esto? ¿Cómo esto se equipara? Es decir, hemos vivido las mismas pérdidas que una persona que emigra, porque es que el país está cambiando todos los días y nos tenemos, así como alguien que emigra, que llega a un lugar nuevo y tiene que vivir un proceso de adaptación. Bueno, nosotros estamos también todos los días adaptándonos. Entonces yo creo que estas comparaciones, que evidentemente nos hacen más daño que ayuda, viene del mismo malestar que podamos sentir todos, ¿no? Es decir, cuando tú de pronto, vamos a suponer que tú estás criticando o cuestionando al que se quedó en Venezuela, probablemente tiene que ver con tu propio cuestionamiento de haber migrado o si de regresarte o de cuál haya sido la mejor decisión. A veces a mí me ha pasado, ¿no? Con mis amigos que yo les digo, pero ¿por qué se fueron? O mira, ahorita la situación pareciera que hay algunas oportunidades. Y bueno, viene también de la misma tristeza y de la misma rabia de la pérdida, ¿no? O sea, uno está viviendo muchas emociones, uno extraña muchas cosas. Tú, aunque decidas regresar, no vas a regresar al país que dejaste de nuevo, porque el país está cambiando todos los días, pero porque tú también cambiaste mucho en este tiempo. Entonces, yo sí creo que estamos viviendo como muchas pérdidas constantes y mucha nostalgia. Entonces es como, bueno, como un poco, eso obviamente nos conecta con el pasado, pero también cómo conectamos con el presente y con lo que tenemos ahora. Entonces, una forma de darle la vuelta, y quizás lo estoy simplificando mucho, bueno, ahora tengo casas en varios países, sé que mis amigos se están sintiendo mejor, bueno, algunos mejor que otros, obviamente con los retos, y la verdad es que cuando hablamos se ve tal cual que es que son retos distintos, o sea, es cambiar unas cosas por otras y sin duda es una decisión muy individual, o sea,
yo conozco de casos que incluso la familia migra o la familia se queda. Lo más común es que la familia se quede y migre uno. Pero yo he visto casos de familias que migran y se queda un joven, por ejemplo. Entonces, eso es importante porque no es como, es intentar no dejarse llevar por mi familia se va o todos se van, sino bueno, ¿qué quiero yo para mí? Y aquí quiero mencionar varias cosas, que es que el que migra no deja de ser emigrante. O sea, incluso si te regresas, siempre va a haber una sensación como de, bueno, no soy de aquí, pero tampoco de allá, pero ahora me regresé y sigo siendo un poquito de allá. Sí. Y tampoco se deja de ser venezolano, en donde sea que esté. Entonces, bueno, eso me parece importante de resaltar porque al final lo importante es hacer país donde sea que uno se encuentre. Y sabes también que añadiría yo a todo eso, a toda esa reflexión que acabas de hacer, que me parece súper valiosa, y es que yo creo que también todos, como tú bien lo dices, todos somos migrantes, ¿no? Obviamente, digamos, las razones que han motivado esta migración venezolana quizás son distintas. Como bien lo decías, no, digamos, el país como tal no ha sido el primero, ¿no? En afrontar este tipo de procesos, pero sí me parece muy importante que tengamos como eso para no sentirnos a veces como las víctimas, ni tampoco caer como en este tema de, es que ustedes, que tampoco me gusta y muchas veces pasa, es que ustedes los venezolanos, pobrecitos, y muchas veces toca explicar en el país en donde uno se encuentra como que, hey, sí, quizás son cosas que se salen de mis manos, ciertamente, porque bueno, no es que ustedes los venezolanos nunca hicieron nada para cambiar su realidad, entonces es complejo uno quizás estarse desgastando siempre explicándole a la persona, mira, yo salí, yo voté, yo, por ejemplo, marché, tragué bomba lacrimógena, por poner un ejemplo. Entonces, eso quizás puede llegar a ser como un poco doloroso, pero lo que te digo es que sí, que es como bastante doloroso de poner en palabras y a veces uno como que se pone ese escudo. Por ejemplo, me resultó súper shocking los primeros meses de entrada que incluso, pero es lo que tú dices, ¿no? Que mi experiencia no se puede comparar con la de otros amigos, ¿no? Tengo amigos que están en Bogotá y yo les contaba lo que me había pasado aquí en Medellín y mis amigos eran como que, estás loca, ¿cómo te pasó eso? Y me pasaron varios seguidos que eran como literalmente hacer una llamada por teléfono, quizás a una persona del trabajo y era como nada más con escuchar el acento. No, yo no tengo nada que hablar contigo porque tú eres venezolano y tú no sabes nada. Como, ¿qué? O sea, y son cosas que quizás uno no está como preparado y se puede sentir muy vulnerable también. O gente que dice, no, es que ustedes los venezolanos que se dejaron hacer todo esto y a veces es como que, no, o pobrecitos ustedes los venezolanos. Entonces, sí creo que también en ese caso requiere como mucha entereza, ¿no? De uno como para no verse tampoco como en el papel de victimario, porque finalmente cuando uno toma la decisión de emigrar, siempre está como en tus manos, ¿no? O sea, tú estás aquí por decisión. Entonces creo que es algo que uno también tiene que recordar mucho. Y también, como bien lo mencionabas, me ha pasado que tengo muchos conocidos que han tomado la decisión de regresar a Venezuela y hay gente también que se los ha cuestionado mucho, ¿no? Pero eso también me parece que es una decisión súper importante, pero que en realidad respondes más bien a la paz, a lo que tú decías, ¿no? De que estoy dispuesto a ceder y en que estoy dispuesto a simplemente tomar como las cartas en el asunto. Hablando de eso, Selena, me encantaría si nos puedes dar como algunos tips, ¿no? Tanto para las personas que ya tomaron la decisión y están fuera de su país, ¿no? Que son migrantes, ¿cuáles serían esos consejos que tú les podrías dar, quizás como para que se sientan en paz con la decisión, si digamos están afrontando, creo que es uno como de los más típicos, que sería como ese duelo profesional, por ejemplo, ¿no? Era en Venezuela odontólogo, pero en este país no he podido hacer mi reválida y ahora tengo otro oficio,
¿Qué consejos les podrías dar? Bueno, como te dije, el tema del autoconocimiento es muy importante. Bueno, saber cuáles, o sea, en este ejemplo que me pones, sería importante, por ejemplo, saber cuáles son tus recursos. O sea, porque hay personas con el tema de la profesión que se quedan como muy encasillados en, bueno, yo soy odontólogo y esto es lo único que yo sé hacer. Entonces es como, bueno, pero ser odontólogo, o sea, ¿qué otras habilidades tienes tú? Y puede ser desde, bueno, hablar otro idioma, cocinar, ser bueno en los deportes, es decir, un montón de cosas que quizás te puedan permitir, primero, tener un espacio donde tú puedas drenar emocionalmente lo que estás sintiendo, pero quizás también te pueden servir para generar otros ingresos, ¿no? Y ojo, esto pasó no solo por la migración, pasó también ahora con la pandemia, que incluso los odontólogos casualmente fueron uno de los más afectados. Entonces, bueno, es como qué otras herramientas tengo yo para afrontar, para generar ingresos, para, bueno, esto de pronto crear contenido en las redes o todas las posibilidades de empleo que salieron a través de internet, ¿no? También es importante, por eso es tan importante la planificación, ¿no? Porque quizás llegar a un país y darte cuenta que no puedes ejercer la profesión, bueno, te faltó como información al momento de hacer tu investigación y de saber a dónde te ibas a ir, cómo tu profesión se enganchaba o no en ese país, cuánto tiempo ibas a tardar en hacer la revalida, es decir, eso debería haberse estudiado previamente, ¿no? Y bueno, aunque se haya estudiado, también implica una pérdida y un duelo, entonces es como enfocarte un poco en el tema, como enfocarte en la meta. O sea, si ya tú renunciaste a tu profesión, aunque sea por un par de años, porque sabes que tu meta es a largo plazo, entonces, bueno, es un poco como cuando uno está estudiando una carrera, ¿no? Que uno puede estar como un poco apurado o, bueno, ya quiero generar ingresos o lo que sea, pero dices, bueno, yo estoy apostando a largo plazo. Entonces, como poder recordar la meta, por eso la meta tiene que ser pensada y tiene que ser individual y esto es muy importante. Pasa mucho con parejas que migra uno o porque se le presenta una oportunidad o lo que sea y luego la pareja migra y no se siente cómoda, entonces ahí es como muy importante poder analizar esa situación, ¿sí? Fíjate que tú me preguntaste algo que me pareció curioso porque me recordó a los pacientes, me dijiste, cuáles serían las herramientas para sentirse en paz con la decisión que uno tomó. Y es como, bueno, si no te sientes en paz, vamos a ver qué pasa ahí. O sea, no te tienes que sentir en paz con esa decisión. Tomaste una decisión, ¿cómo te sientes ahora? Vamos a reflexionar al respecto y vamos a ir, el permitirse sentir cada una de las emociones es muy importante, ¿sí? A veces llegamos y en este proceso de buscar trabajo, adaptarse, mudarse, no sé qué, la gente está bien, invierte unos recursos, pero quizás el tema del duelo o de la tristeza o de la rabia viene después, a los meses, al año, a los 2 años, porque no se procesó eso que se estaba sintiendo. Y eso es muy importante, poder permitirte sentir cada una de las emociones que sientas. Y aunque te sientas en paz, no siempre te vas a estar sintiendo en paz, van a estar las otras emociones ahí también. Y yo creo que no siempre va a ser un proceso cómodo, ¿no? O sea, que a veces estamos buscando también como mucho la paz y la comodidad, ¿no? Como decir, bueno, estoy súper tranquilo y no siempre va a ser así, porque también se nos nunca va a ser olvida, así. ajá, y también se nos olvida, ¿no? Que magnificamos mucho la vida pasada que teníamos, ¿no? Como es que no, yo allá era, pero se te olvida digamos, como esas pequeñas letras pequeñitas, ¿no? Esos pequeños detallitos de todo lo que tenías que hacer, digamos, en Venezuela, ¿no? Porque somos así, nos acostumbramos a lo Y bueno pasa al también a lo revés malo. también. Pasa que cuando la persona se va del país, tiende como a desvalorizar el país del que se está yendo y a idealizar el Es país duro del que eso, se ¿no? va. Entonces,
bueno, y además que nada más sacar los trámites en Venezuela para poder irte del país te ayuda en ese proceso de desvalorización, porque entonces tú estás en una cola, en el SAIME, en apostillando no sé qué, y tú lo que dices es yo me quiero ir de este país con todas las groserías y esto ya no sirve para nada, y donde me voy todo funciona perfecto y resulta que llegas a un país que puede ser, esto lo he escuchado, de Europa, de Latinoamérica, incluso en Estados Unidos, donde los trámites legales son igual de burocráticos, igual de lentos, igual de fastidiosos, evidentemente con sus diferencias. No quiero decir que toda la burocracia funcione como en Venezuela, porque obviamente acá estamos viviendo anormalidad en todos los aspectos, pero donde la cosa no está tan idealizada como uno pensaba. Pero esos son mecanismos que utiliza pues en la mente como para confirmar esa decisión que tú tomaste. Y por eso es tan importante poder integrar, o sea, poder integrar tanto, así como tenemos que integrar nuestras fortalezas y debilidades, bueno, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas de este país que estoy dejando? ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas del país al que me estoy yendo? O sea, poder ver como lo bueno y lo malo de cada cosa, como para tener una perspectiva más realista también. Y eso también puede ir cambiando con el tiempo, o sea, no es, Además. como tú bien lo decías, no es que, bueno, yo cuando me fui, yo me planteé estos objetivos, no logré estos objetivos y ya voy a caer como en la frustración, ¿no? Sino que es algo que se va a ir reescribiendo. Hay una pregunta que a mí también, ahora tú que eres la experta en el tema, me encantaría que conversáramos ya para ir también un ratico despidiendo este episodio. Y es también cómo las personas, digamos, que se quedan en el país de origen pueden afrontar o asumir ese proceso de migración, porque obviamente también para ellos es un duelo. En mi caso, por ejemplo, yo recuerdo, y no sé por qué últimamente me he estado acordando tanto de eso, mis primeros meses de migración fueron muy dolorosos para mí, pero era no súper cómico porque no es algo que dé risa, ¿no? Pero yo a veces decía, ¿qué me pasa? Me sentía como profundamente triste porque extrañaba mucho a mi familia y llamaba, ¿qué es lo que uno hace siempre? Llamar a su mamá. Y era como tratar de decir, me siento muy bien, pero te extraño mucho. Y la respuesta de mi mamá al otro lado del teléfono siempre era que, bueno, vente. Y yo le decía, no. Entonces es eso, ¿no? Es como, para la persona que se queda también es un duelo. ¿Cuáles serían esas herramientas que tú, por ejemplo, le darías capaz a una madre que, digamos, como uno de esos casos, casi que el más típico, ¿no? Que se quedan en Venezuela y los hijos están regados por todo el mundo, o quizás, como tú bien lo dices, fue el miembro de una familia, puede ser joven, y la familia completa fue la que emigró, pero él decidió quedarse en Venezuela, ¿no? Bueno, yo voy a hablar de algunas cosas que creo que le pueden servir tanto al que se va como al que se queda, que tienen que ver con resignificar, reconstruir y revalorar. Un poco como ver lo que sí tenemos, ¿no? Por ejemplo, tú que emigraste, bueno, ¿qué recursos tienes para adaptarte a este nuevo país? Tu mamá que se quedó, bueno, ¿qué recursos tiene para adaptarse a esta nueva forma de vida en la que no convive ahora contigo todos los días? Y esto tiene que ver con la reconstrucción de las redes de apoyo, ¿no? Es decir, cómo tú de pronto estando fuera o cómo tu mamá, estando tú fuera, se puede apoyar de pronto en vecinos, en otras personas que puede tener cerca y que la pueden apoyar. Eso fue algo que surgió mucho Importante. también de nuevo en la pandemia, ¿no? Como, bueno, estoy acá, claro, como tuvo mi familia, mis familiares mayores no pueden salir, entonces, bueno, cómo reconstruir esas redes. Y la recuperación de los espacios es muy importante, ¿no? Esto suena bastante grande y en Venezuela lo hemos escuchado mucho, desde un parque hasta instituciones, como ya sabemos, sí, pero también cómo recuperar los espacios propios, los espacios personales, ¿no? En la pandemia también se hablaba de esto mucho porque era, bueno, ahora mi casa, mi computadora es mi casa, mi trabajo, mi familia, es todo al mismo tiempo. Mi gimnasio, todo. Exacto. ¿Cómo darle a cada cosa un lugar? O sea, por ejemplo, en la construcción de la rutina, en la construcción de hábitos saludables. Esto suena como una obviedad,
pero esto genera unos cambios importantísimos a largo plazo. Cuando yo me levanto todos los días más o menos a la misma hora, desayuno, hago meriendas, como saludable, hago ejercicio, duermo lo que debo dormir, eso nos da una tranquilidad, nos da un orden, aunque yo esté en un nuevo país, aunque todavía no tenga trabajo o aunque tenga un nuevo trabajo. Es decir, son esas cositas, esos esfuerzos mínimos en nuestro día a día que hacemos por nosotros, por darnos orden dentro de la novedad. Refugiarnos en nuestro talento puede ser también una recomendación importante. ¿Para qué soy bueno? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué me hace sentir bien? Aunque sea, bueno, dibujar o cantar, pintar, lo que sea. Y aunque no sea bueno, también puede ser una forma de conectar con esas emociones. Sí. De nuevo, el plan debe ser individual. Y esto, bueno, esto es una recomendación que tengo por acá que tiene que ver con lo que comentabas, ser humilde, ¿no? Con reconocer, sentir y aceptar y poder expresar mis emociones, ¿no? No es lo mismo de pronto que tú le digas a tus amigos en Venezuela o que tus amigos en Venezuela te digan a ti, bueno, te extraño, esto ha sido duro, a que bueno, ¿y a ti quién te mandó a irte para allá? ¿Sabes? Y bueno, me gustaría cerrar con esta idea, que es que donde parece que no hay nada, queda todo por construir, ¿no? Qué bonito. Y esto pues tanto para los que se quedan como para los que se van precisamente. Claro. Ay, Sena, me ha encantado hablar contigo. Creo que de aquí vamos a seguir haciendo otros episodios y me encantaría que les contaras a todos, que eso lo habíamos hablado antes de la entrevista y hablamos sobre lo valioso que es tener este acompañamiento, más que hay como un tabú, aunque yo creo que afortunadamente Ha ido ya eso disminuyendo. se ha ido disminuyendo, ¿no? Y ahora me encanta que más bien la gente normaliza el tema de ir a terapia, de contar con ese apoyo y esa guía. Me encantaría que nos contaras un poquito sobre tu cuenta, que igual yo la voy a dejar por acá abajo, donde siempre estás dando como estos tips y este contenido de valor para todas las personas que lo necesitan. Y por supuesto que también nos cuentes qué pueden hacer todos para, digamos, tener alguna consulta contigo, qué puedes ofrecer. Y me contabas también que dabas charlas, así que si hay alguien que también tiene una empresa o que le gustaría ahora con esta virtualidad, pues tener un encuentro contigo, cuéntanos un poquito. Chévere. Bueno, Psiconfío es un servicio de psicoterapia online para personas en cualquier parte del mundo, ¿ok? Nosotros queremos promover el bienestar y la salud mental. Precisamente surgimos a raíz de la diáspora para darle respuesta a todos esos venezolanos en el exterior, en su idioma, en su idiosincrasia, que se pudieran sentir pues entendidos, escuchados. Tenemos algunos pacientes que no son venezolanos también, que son bienvenidos. Y bueno, también nos gusta mucho como educar en estos temas y romper como tabús respecto al tema de la salud mental, que hay muchísimos. Entonces, bueno, ofrecemos estos servicios tanto a nivel individual como para empresas, es decir, las empresas que quieran brindarle a sus colaboradores psicoterapia online lo pueden hacer a través de nosotros. Y bueno, también tenemos estos conversatorios que hemos hecho en algunos espacios, los hemos hecho en todos los espacios, en empresas, en organizaciones no gubernamentales, en espacios comunitarios. Entonces, bueno, estamos a la orden para quien requiera los servicios. Nuestro Instagram, tú dijiste que lo ibas a anotar, es @siconfío. Se escribe con la P, exacto. Con P al principio y W al final. Y por ahí nos pueden contactar, simplemente nos escriben y ya les vamos a pedir unos datos. Eso está en los highlights, todo el procedimiento. Excelente. Es simplemente escribir su nombre, que quieren una consulta, les haremos unas preguntas y les asignaremos una cita. Excelente, Sena. Muchísimas gracias por ser. Muchísimas gracias a ti por tu invitación. Sí, me encantó conversar contigo. Ya sabes, eres la primera invitada del ABC Radio, además con un tema por el cual nos podríamos quedar hablando un montón. Así es, pero luego sí me gustaría, y quizás aprovecho para hacerte la invitación de una vez, a hacer un en vivo
en Instagram. Me parece que puede ser bastante interesante porque sé que todos tenemos un montón de gente, como lo decías, regada por todo el mundo. Así que gracias Buenísimo. por estar aquí, Sena. Muchísimas gracias a ti también. Nos vemos y bueno, quedo pendiente entonces para hacer el en vivo. Así es. Bueno, amigos, ya lo saben, era Sena Sleiman en este episodio número 7 del ABC Radio.